algunas actividades que son muy interesantes. Hay gente que falta todavía, que por favor se pongan al pie del cañón con esas actividades. Pero entonces, si hay alguien que tenga alguna pregunta para poder socializarla, pues aprovechemos antes de arrancar el tema. Nadie. Vamos a arrancar pues el tema. Entonces voy a compartir aquí pantalla. Vuelvo y repito, es el segundo tema de gestión de calidad, de gestión eficiente de la energía. Es demasiado importante. Este documento se lo voy a compartir. Este documento es de Centelsa. Ya lo están viendo, muchachos. Sí, señor. ¿No está viendo? Sí, sí, se ve perfecto. Muy bien. El tamaño, perfecto. Un poquito si lo puedes crecer. Vamos a mirar a ver, vamos a aumentarle un poquito, chin, chin. ¿Cómo la ve ahí? ¿Mejoró? Igual. Ahí sí. ¿No? Mejoró. Sí, es que se demora un poquito para responder a internet. Listo, muy bien. Entonces, vamos a mirar la regulación de tensiones en instalaciones eléctricas. Cabe observar que nosotros vamos a ver instalaciones eléctricas también y sistemas de puesta a tierra. Solo que yo creo que la ruta de aprendizaje que estamos haciendo es la ideal. Esa es la que yo me ha ido muy bien. Pero vamos a ver instalaciones eléctricas. Entonces, en instalaciones eléctricas, aquí dice regulación de tensión en instalaciones eléctricas. Instalaciones eléctricas no hemos visto todavía, pero ya vamos a empezar a ver. Hemos visto todos los conceptos de electricidad y hemos visto el concepto de corrección de factor de potencia y este concepto que es muy importante. Básicamente se basa en que la línea, el conductor tiene una resistencia interna. Todos los conductores tienen una resistencia interna. Entonces, cuando pasa corriente, hay una caída de tensión por la ley de Ohm. Se aplica la misma ley de Ohm. Voltaje por corriente, esa es la caída de tensión en la línea. Por decir algo, si yo tengo una alimentación de 228 voltios, ¿sí? Y en la línea me caen 8 voltios, a la carga le van a llegar 200. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque generalmente los motores son diseñados para 220 voltios. ¿Me ayudan entrando los compañeros que están pidiendo entrada? Sí, con mucho gusto. Muy amable, gracias. Entonces, en eso se basa este tema, en que yo no puedo dejar de alimentar mi carga con la alimentación que es. La idea es, si el diseño es 120 voltios, que le llegue a mi carga 120 voltios. No siempre se va a obtener, pero en una aproximación del 5%, por encima o por debajo, sería lo ideal. Y aquí es donde se desata todo el tema. Ahí es donde nos agarramos y ahí es donde empezamos a tener un criterio de diseño, ¿cierto? Entonces, ¿quién me puede colaborar en la lectura? Camilo, qué juicioso. Sí, con mucho gusto. Yo le pague. Pero a usted, profesor. Uno de los aspectos primordiales al dimensionar los conductores que forman parte de una instalación eléctrica, luego de cumplimiento de la capacidad de conducción de corriente, es el porcentaje de caída de tensión, denominado también en el ámbito técnico porcentaje de regulación. Miren lo importante acá, Camilo. Dimensionar los conductores. Dimensionar los conductores. ¿Qué significa eso? Que yo, con este parámetro de regulación, que es el 5%, yo estoy aplicando un criterio para poder elegir el conductor adecuado. El conductor que no se baje, no aumente más del 5%, ¿vale? Listo, muy bien. Sigamos acá. En este artículo se dan a conocer los fundamentos técnicos y conceptos teóricos involucrados en el cálculo de la caída porcentual de tensión
en instalaciones de baja y media tensión. Para ilustrar la aplicación, se incluyen datos y conceptos tomados del Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. Muy bien. La NT 2050 es un código de la AAA que es un, es un, nosotros cogimos la AAA y lo adaptamos a la norma colombiana. Algunos nos sirve, otros no. Pero entonces la NTC bien, es un hijo de la IEEE. Listo. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que dice la NTC 2050 con respecto a este parámetro. Y desde ahí es donde se parte el criterio para yo poder dimensionar o calcular el conductor de una instalación eléctrica, sea residencial, sea comercial o sea industrial. Muy bien. Entonces, hay un concepto, el primer concepto, caída de tensión. ¿Qué significa caída de tensión? Camilo. Sí, señor, caída de tensión. La caída de tensión en el conductor se origina debido a la resistencia eléctrica al paso de la corriente. Esta resistencia depende de la longitud del circuito, el material, el calibre y la temperatura de operación del conductor. El calibre seleccionado debe verificarse por la caída de tensión en línea. Listo, muy bien, que ya vimos que esa resistencia va a depender de varios factores, que es la longitud, que es el material, si es cobre o aluminio, que es el calibre, si es calibre 12, calibre 10, calibre 6. En la medida que sea más grueso el conductor, tiene menor resistencia. ¿Sí? En la medida que el calibre sea menor, tiene menor resistencia. Por ejemplo, el calibre 12 y el calibre 10, el 10 es más grueso. Por consiguiente, tiene menor resistencia. ¿Sí? Menor. Menor resistencia. Ahora, en la medida que el conductor sea largo, pues va a sumar una cantidad de resistencias a lo largo del conductor. No puedo hablar del mismo conductor a un metro, de un metro a 50. El que tenga 50 metros tiene más resistencia. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a jugar con la caída de tensión. Y si de pronto la caída de tensión es muy alta, pues tenemos que aumentar el calibre para que la caída de tensión se regule al menos al 5%. Muy bien. Y también los componentes, ¿no? ¿Cómo cuáles, Camilo? Pues que hay ahora unos cables que no son, Los ¿cómo se llama? materiales. Los Sí, no materiales, son, sí. ¿cómo se llama eso? Normalizados. O sea, Exactamente, que no sí. vienen cobre. Eso sí es grave. Eso sí son. Entonces puede ser grueso, pero si es de aluminio o de alambre, Pero el aluminio tiene conductor, es un conductor, tiene una resistencia más alta que el cobre. Si yo cojo un metro de cobre y un metro de aluminio, me va a tener mayor resistencia al aluminio. por eso, entonces no favorece, No favorece, no favorece. no favorece comprar cables baratos. Exactamente, no favorece. No, Tengo generalmente entendido, sí, tiene que ser un cable normalizado, con el RTE, una empresa reconocida, porque sí, lo que usted dice es cierto. Venden tengo un. entendido que Centelsa es la que ahora manda la parada o no. Sí, hay varias empresas, hay varias Hay empresas que varias, abren. Yo calculo que pueden unas 7, 8 buenas. Sí, Sentencia es uno. Ujú. porque por lo Están muy general siempre le competidos, muy ofrecen uno bien el más barato, competidos. ¿no? Sí, eh, ellos pelean por calidad, también por aislamiento, porque el conductor que hay cables con un aislamiento muy especial. ¿Sí? Y eso también eso hay que verlo también. Eso es un tema que vamos a ver más adelante, sobre, sobre el aislamiento de las instalaciones eléctricas. Muy bien, sigamos entonces. Al suministrar corriente a una carga por medio de un conductor, se experimenta una caída de tensión y una disipación de energía en forma de calor. Ojo, ahí estamos hablando de energía ya. Pilla. Cuando usted habla de energía,
Esto es el programa de gestión eficiente de la energía. Bueno, puede ser Ajá. energía hidráulica, puede ser energía en frío, pero aquí estamos hablando de la energía eléctrica. Esa disipación de la energía, o sea, ese calentamiento que ofrece el conductor, es una pérdida. Y la idea es que usted transporte la energía hacia la carga con el menos calor posible, porque eso son pérdidas. Y eso no es gestión eficiente. La gestión eficiente es que nos regulemos hacia este parámetro que ya vamos a ver cuál es. Listo, muy bien. En circuitos de corriente continua, la caída de tensión se determina por medio de la siguiente fórmula, conocida como la ley de Ohm. Voltaje igual a corriente por resistencia, Listo. donde voltaje es la caída de tensión, corriente es la corriente de carga que fluye por el conductor y resistencia es la resistencia a corriente continua del conductor por unidad de longitud. Muy bien. Ok. Para Listo. circuitos de corriente alterna, la caída de tensión depende de la corriente de carga, del factor de potencia y de la impedancia de los conductores. En estos circuitos es común la combinación de resistencias, capacitancias e inductancias. Por lo anterior, la caída de tensión se expresa en voltaje igual a corriente por impedancia. Muy bien. O sea, ya en la corriente alterna, que es la que nosotros vamos a manejar generalmente, se involucra, uno cree que el conductor nada más tiene resistencia, pero que también tiene una reactancia inductiva. O sea, cuando yo le aplico una corriente alterna a un conductor, la corriente va a encontrarse una resistencia del conductor y una reactancia del conductor cuando aplico corriente alterna. O sea que ya. Ahora, la capacitancia se descarta. La capacitancia se descarta. La capacitancia es un fenómeno que se va a expresar siempre también, pero es muy bajito entre dos conductores que pasan en una línea. Pregunta que vamos a transportarnos a alta tensión para que me entiendan un poquito más. En alta tensión, eh, yo hago mis estructuras para transportar la energía separadas. Usted ha visto que son separadas, las de alta tensión. Son separadas por una distancia. Si yo junto un poquito más las líneas de transmisión, empieza a generarse un fluido de energía eléctrica entre línea y línea por el aire. Eso lo llaman el efecto corona. Ese efecto en alta tensión sí es considerable cuando transmiten energía. Entonces, cuando yo transmito energía, que no es nuestro tema, pero para que me entiendan, cuando yo transmito energía, yo voy a tener varias pérdidas por la resistencia, por la inductancia y por la capacitancia. O sea, el flujo el flujo que hay como un intercambio entre línea y línea, hay se saltan unos electrones, sobre todo cuando hay humedad, cuando llueve, inclusive eso se llama el efecto corona. A veces cuando la línea de alta tensión es de una tensión muy alta y usted ve una coronita ahí, una iluminación al lado de la línea y por eso lo llaman el efecto corona. Ese es el efecto capacitivo. Pero en baja tensión es muy bajito el efecto y lo descartan. En baja tensión es muy bajito y descartan esa parte. Listo. Impedancia. Pero en alta tensión sí, se tiene en cuenta la capacitancia, Sí, señor. Ese efecto capacitivo. Ese pues no se efecto que hay descarta. entre línea y línea. Para yo hacer el cálculo de la línea de alta tensión, yo tengo que calcular la capacitancia también. Y también tiene su regulación. No puede pasar de X. O sea, no puede pasar de mucho, ¿sí? Porque también, eso son pérdidas. Es como la regulación. Es que la regulación no puede ser más del 5%. ¿Listo? La capacitancia no puede ser de tanto Faraday. Bueno, ya empiezan a hablar de otros parámetros, corrientes, esas corrientes de fuga que hay entre línea y línea, que son pérdidas que también. Pero pues son temas de alta tensión,
complejos, que yo en la universidad lo estudié, eso era un quebradero de patas, le cuento, líneas de transmisión, eso era la pesadilla en esa época. Pero que ahorita no tanto, que hay tanta tecnología que ya se hace fácil. Listo, sigamos con la impedancia eficaz. Impedancia eficaz. La Sí. norma NTC 2050 en la nota 2 de la tabla 9 del capítulo 9 establece que multiplicando la corriente por la impedancia eficaz se obtiene un valor bastante aproximado de la caída de tensión entre fase y neutro. Ok, Adicionalmente, define la impedancia eficaz así. bueno, mire que pueden observar acá. La impedancia es la suma de la resistencia, o sea, de la parte, digamos que, de la parte del cateto adyacente más el cateto opuesto. ¿Sí? Es que es lo mismo. O sea, la resistencia por el coseno de phi y la reactancia inductiva por el seno de phi. Acuérdate que la reactancia inductiva va para arriba, ¿no? Es un triángulo, se va formando un triángulo. Entonces, mi impedancia es la resistencia por el coseno de phi más la reactancia inductiva por el seno de phi. Donde phi es el ángulo del factor de potencia. El ángulo. O sea, coseno de phi es factor de potencia, ¿cierto? Seno de phi, o sea, usted lo que tiene es que la teta es el ángulo del factor de potencia del circuito. La resistencia es la resistencia del conductor y la reactancia inductiva es la reactancia del conductor. Entonces yo la impedancia, cuando es corriente alterna, la calculo así. ¿Listo? No sé si hay alguna duda. Esa es impedancia eficaz. Esa impedancia eficaz, sí. Aquí hablan de que la impedancia, la inductancia menos la capacitancia. Recuerde que nosotros no vamos a descartar la capacitancia. Descartar. Porque aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Considerando Sí, que las distancias de las redes eléctricas en sistemas de distribución de cables para media tensión implican longitudes cortas, se puede despreciar los efectos capacitivos, pero en cortas. Asimismo, para sistemas de distribución de cables de baja tensión, estos efectos capacitivos también son despreciables debido a las bajas tensiones de operación, es decir, menos de 600 voltios. ok, Por lo tanto, se puede tener en cuenta solamente la resistencia y la reactancia inductiva, muy bien, simplificando los cálculos con una buena aproximación a la realidad, ver ilustración. listo. Aquí tenemos una ilustración, vean aquí. Mire que, Ya. mire que está la resistencia y la reactancia inductiva. Tenemos un circuito serie RL, ¿sí? Básicamente. Entonces, R por coseno de phi más reactancia inductiva por seno de phi. Listo. Donde la I es la corriente que pasa, que fluye por el conductor. BS es el voltaje en vivo. Ojo, ojo, ojo acá. BS es el voltaje en vivo. O sea, aquí es donde está el tablero de protección, por ejemplo. Desde aquí arranca, cae tensión y llegó una tensión que se llama BVR, que es la tensión recibida por la carga. La Z es la impedancia, la resistencia del conductor y la reactancia inductiva del conductor. Vamos a mirar cómo calculamos eso. Este documento es una maravilla. Pero ese es para baja Guárdelo. tensión, ¿no? Sí, nosotros vamos a trabajar siempre a baja tensión. Nosotros vamos a trabajar siempre a baja tensión en la energía eléctrica. ¿Listo? Si no vamos a Menos de trabajar 600 voltios, ¿no? menos de 600 voltios. Muy bien.
Sí, Ya. señor. Bueno, ahora vamos a mirar. Aquí hay un circuito monofásico donde me muestra que este es el conductor y el conductor tiene una resistencia a lo largo de todo el conductor y tiene una impedancia a lo largo de todo el conductor, pero la represento en una y en la otra. ¿Listo? Vale. Listo, entonces vamos a leer aquí. Ah, bueno, entonces mire pues, esto es, a ver, si es la misma hoja, espera. Bueno, listo, ya me ubiqué. Entonces, conociendo los valores de resistencia, La a mí me- corriente R de reactancia inductiva XL y el factor de potencia igual a coseno de teta, es posible calcular la impedancia eficaz, para la cual se incluye en la tabla 1 los valores de seno de teta correspondientes. muy bien. Entonces, mire pues, este valor, no necesitamos ni tirar calculador acá. Ya pues, cuando el factor de potencia es 1, el seno es ¿cuánto? O sea, la reactancia inductiva es ¿cuánto? ¿Cero? 0. ¿Por qué? Porque es una resistencia. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando es 1, Cuando el factor de potencia es 1, la reactancia inductiva es 0. Cuando el factor de potencia es 1, significa que toda la potencia se volvió activa. Y en las cargas donde toda la potencia se vuelve activa es una resistencia. Y por consiguiente, no hay reactancia inductiva, vea, 0. Listo. Ahora, cuando el factor de potencia es 0.95, el pero seno, esa anterior es porque el coseno de teta es igual a 0. ¿a dónde? Aquí el Coseno de coseno de teta, 1 coseno de es teta es 0. 1. No, aquí es 1. Ah, el ángulo. El Por eso no ángulo. diríamos coseno de 1. No, no. Coseno de teta igual a 1. Seno de teta igual a 0. ¿Cuándo Pero ¿qué sucede valor le eso? está, qué valor le está reemplazando ahí a la teta? La teta ya es 0. ¿Dónde es? ¿Dónde es cuando el coseno de... Mire, acuérdese de la gráfica de coseno. Cuando el coseno de 0 es 1, teta es igual a 0. O sea, el ángulo. Y tiene Ya. lógica. Tiene lógica. El ángulo es 0. O sea que la corriente y el voltaje van de la manito. No hay desfase. Es decir, no hay desfase. El ángulo teta es 0, pero no estamos hablando del ángulo, sino de una vez de coseno de teta cuando el coseno de teta cuando es 1, es porque el ángulo de la corriente y el voltaje es igual a 0. O sea que no tiene reactancia inductiva. Ahora, ya muy diferente cuando el coseno de teta es igual a 0.95. O sea que el 95% de la energía se vuelve activa. Entonces, hay un porcentaje que es el 31%, el 0.31% que se vuelve reactiva. Cuando en un circuito el coseno de teta es igual a 0.9, la reactancia inductiva, o sea, el seno de teta es igual a 0.44. Volviendo acá. Cuando el coseno de phi es igual a 0.90, o factor de potencia, véalo acá, o factor de potencia. Cuando el factor de potencia es igual a 0.85, pues ya hay más reactancia inductiva, que es 0.53%. Oh, ¿sí? Lo mismo acá. Cuando, cuando, cuando el factor de potencia o el coseno de phi es 0.7, el seno de phi es casi lo mismo, 0.7 también. Pero Acuérdense, esos valores de factor de potencia son estándar. no, eso se los da el circuito. No siempre van a ser estos, ¿no? No, pero son muy próximos, Camilo. Ah, ya.
O sea, yo no me voy a complicar la vida para un conductor, ojo. Estoy calculando un conductor. ¿Sí me entienden? Sí, Ah, que punto 9, me dio punto 89. No, pues, mire, lo punto aproximo. 9 y ya. Para utilizar esta tabla, usted puede ser más técnico y utilizar calculadores ya. ¿Sí me hago entender? Pero mire que aquí están colocando 1.95, 9.85, 8.75 y punto 7. O sea, le está dando los más comunes. ¿Sí me entiende? Los más comunes. Los más comunes. Esa tabla, pues. Pero vuelvo y repito. Si usted tiene un factor de potencia de 0.6, pues es muy mala. Pero bueno, siendo el factor de potencia malo, entonces, bueno, vamos a calcular el conductor bien, porque con el factor de potencia malo y la regulación mala, no, pues entonces saco coseno de 0.6, factor de potencia de 0.6, aquí es igual al seno en 0.6. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Entonces, sigamos acá. Los cables de baja tensión son utilizados En alambrado eléctrico, en edificaciones, en circuitos alimentadores, ramales y redes interiores secundarias industriales. ¿sí? Muy bien. En la tabla 2 Sí, se muestran los valores de resistencia eléctrica y reactancia inductiva para la instalación de tres conductores de fase en conduit. en conduit. Como se observa en la ilustración 2, se incluyen los conductores de neutro y tierra. Listo. Mire que aquí esto es una canalización. Digamos que es el conduit, veanlo acá. Y aquí hay tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3, neutro y tierra. Nos está mostrando este arreglo. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Oh, aquí qué dice. Resistencias eléctricas alternas y reactancia inductiva para cable de cobre en instalaciones trifásicas hasta 600 voltios, 60 Hz, 75 grados. Tres conductores sencillos. Si yo tengo este arreglo, Camilo, si yo tengo este arreglo, ya lo acá. Resulta de que en conduit, una cosa es conduit y otra cosa es metálico, MT. Son efectos muy diferentes. Cuando yo tengo este arreglo, que son las tres fases, ¿cierto? Aquí se generan unas corrientes, unos campos magnéticos. Recuerde que cuando pasa una corriente por un conductor, se generan campos eléctricos magnéticos alrededor. Estos campos magnéticos se chocan con el conductor de enseguida y forman reactancias inductivas. ¿Sí? Ahora, aquí hay un campo magnético. En conduit, el campo magnético puede salir al exterior. Se sale porque no lo sostiene. Pero si el campo magnético es en una tubería metálica, él pega acá y se rebota, pega acá y se rebota, no se sale del tubo. Entonces la reactancia inductiva se vuelve mayor. ¿Cómo se calcula? No hay que calcular. Es con una tabla. Con una tabla. Con esa tabla. Vas a leer la tabla, aquí dice, hay que leer muy bien la tabla y hay que analizarla bien. Ahí quizá el misterio. Aquí está el misterio. Aquí dicen, vean, la resistencia eléctrica AC y la reactancia inductiva para cables de cobre en instalaciones trifásicas hasta 600 voltios a 60 Hz y 75 grados, tres conductores sencillos en una tubería conduit, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Listo. Si yo tiro este arreglo acá, en conduit, me dicen, bueno, si usted tiró ese arreglo, ojo acá, aquí hay varias opciones. Entonces aquí, ¿en qué calibre lo tiró? Ya después de haberlo averiguado, ¿cierto? Ah, es que me dio el calibre 10. Listo. Calibre 10. Tiene una resistencia de corriente alterna, ohmios por kilómetro. Esto es ohmios por kilómetro, ohmios por kilómetro. O sea, si usted tiró un calibre 10, 50 metros, tiene que convertir. Estos son un kilómetro. En un kilómetro
El calibre 10 en ese arreglo trifásico tiene una resistencia de 3.94 en 1 kilómetro. Bueno, en 50 metros, ¿qué resistencia tendrá? Listo, en PVC. Me dicen, que la resistencia del circuito que se acaba de montar en aluminio y que tiró una tubería conduit en aluminio, pues va a medir lo mismo, 3.94. Pero que usted tiró en acero, va a medir lo mismo. Estoy hablando de la resistencia del conductor. Ahora voy a hablar de la reactancia inductiva, que es también en kilómetros ohmios por kilómetro. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, entonces, la reactancia inductiva. Si usted lo tiró en PVC o en aluminio, mire, su reactancia inductiva es de 0.164. Por kilómetro. Si usted tiró un circuito en PVC, lo canalizó en PVC, tiró un circuito trifásico, que en cobre, no estamos hablando de aluminio, y lo puso en PVC o en aluminio, usted tiene una resistencia por kilómetro de 3.94 y una reactancia por kilómetro de 0.94 ohmios. ¿Sí? Pero ojo, si usted lo tira en acero, véanlo acá, acero y acero, la resistencia va a ser igual, no va a tener problemas, pero la reactancia inductiva vea que va a variar y va a ser un poquito más mayor por kilómetro. El calibre 10 que usted tiró trifásico y lo tiró por una tubería de acero, usted tiene una reactancia inductiva de 0.207. Sin embargo, si usted lo tiró en PVC, tiene una reactancia inductiva de 0.64. 0.164. ¿Qué significa? Que si yo lo tiro en acero, la reactancia inductiva del circuito va a ser mayor. Pero si yo lo tiro en PVC, la reactancia inductiva del circuito va a ser un poquito menos. ¿Han analizado un poco? ¿Me entienden más o menos este cuadro, muchachos? Sí, por ejemplo, si son 50 metros, hay que hacer los cálculos. Hay que hacer los cálculos, sí, señor. Si 1 kilómetro es 3.94, porque mire, aquí es ohmios por kilómetro. Si es 3.94 en 1 kilómetro, en 50 metros, ¿qué resistencia será? Y ahí calcula. Ahí Ya, arranca el circuito. Lo mismo pues, 394 es a 1000 metros. ¿Cuánto son eso, 50? perfecto, muy bien. Y lo mismo en la reactancia inductiva, porque usted tiene que tener en cuenta la reactancia inductiva, pero tiene que mirar a ver si lo tiró en PVC o si lo tiró en acero. Listo, para acá. Vale, Pero esos datos son para diseñar el circuito. para calcular el conductor. Pereira, vamos cerrando el conocimiento. Es que es interesante. Ustedes aquí van a aprender a instalar máquinas. Yo tengo una máquina X, me la traje de tal parte, y usted dice, ¿dónde está el tablero? Véanlo acá. Muestra esa máquina. A ver la placa de características. No, el factor de potencia es tanto, tiene una potencia activa de tanto, tiene una eficiencia de tanto, y usted ya sabe calcular eficiencia y todo eso. Bueno, entonces voy a calcular qué corriente me está pidiendo, entonces qué distancia, en qué la vamos a tirar, en PVC o en acero. En PVC, listo, entonces, listo. Vamos a utilizar un calibre número 2. ¿Ya? ¿Y por qué número 2? Porque está consumiendo esta corriente, porque tiene esta distancia, porque vamos a canalizarlo con PVC, y ya usted si no lo canaliza y le queda bien tirada la máquina, bien instalada la máquina. Básicamente la instalación de una máquina, lo más importante es usted saber instalar, elegir el conductor. Muy bien, sigamos acá. Este tema es muy interesante.
Pero yo miro una cosa. Bueno, ese es de media tensión. Media tensión no lo vamos a trabajar. Vean acá. Media tensión es a 13.200 voltios. No lo vamos a ver. Mire, 15.000 voltios, 35.000. Eso no lo vamos a ver. Pero es la misma tabla. Lo mismo. Pero no lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, resistencia para inductancia en aluminio. Es el mismo, pero ya con conductores no de cobre, sino de aluminio. Es el mismo, es la misma, el mismo concepto. Solo que yo Cables de ya no lo voy aluminio. a tirar, no lo voy a tirar en cobre, sino de aluminio, porque voy a tirar un cable de aluminio, que por cierto es muy malo. Pero pues hay veces que se hace montaje en aluminio, ¿qué vamos a hacer? Pero esa es la tabla en aluminio. Sigamos acá. Aquí hay aluminio tipo multiplex, tampoco lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar más que todo el cobre. Pero si vamos a utilizar el aluminio, ya sabe el aluminio. Listo. Aquí Ajá. es otro tipo de cables también, pues que son especiales. Pero aquí se los dejo. Aquí les dejo esa cosa. Vean los de alta tensión. Vean. Eso no lo vamos a ver, ni esto, ni esto. Vamos a saltarnos para este punto. Listo. Vamos a saltarnos para este punto. Listo. Regulación. La caída de tensión delta V es igual a voltaje De envío de envío menos voltaje. menos voltaje Sí, de recepción. exactamente, muy bien. Se calcula mediante las siguientes fórmulas. Para circuitos monofásicos, Sí. el voltaje fase neutro Ujú. es igual a la O sea, impedancia la caída de tensión entre fase y neutro es igual a ¿qué? A la a la impedancia, impedancia efectiva ¿sí? por 2 por La inductancia longitud, por corriente, por la longitud, por la por la longitud. longitud, por la corriente. Eso, eso por la corriente. Recuerda que la longitud es muy importante. ¿Por qué por dos? Porque la corriente va y se devuelve con el neutro, ¿cierto? Porque es monofásico, ¿sí o no? Él va hasta la carga y se devuelve por el neutro. Digamos que sea monofásico, o sea 220 también, se va por una fase y se devuelve por la otra. Entonces la caída de tensión se va a 50 metros y se devuelve 50 metros. Por eso es este 2, muchachos. Bueno, entonces, ¿a qué es igual O la sea, caída dos de cables, tensión? dos Los cables, cables. sí, los cables, sí. ¿Y la L qué es? La longitud La longitud y la corriente. y la corriente. O sea, ¿por qué la longitud? Claro, se ya la calcula con la tabla. O sea, la longitud y la. Vamos a mirar acá. Ahora, en circuitos trifásicos. En circuitos trifásicos es igual a raíz de 3 por lo que calculamos anteriormente. Por el voltaje que hay entre fase y neutro. La caída de tensión entre fase y neutro. ¿Sí? Ahora, fase y neutro. Pero recuerde que en circuitos trifásicos el neutro se muere en todo el centro. Entonces ya no se puede multiplicar por 3. O sea, por 2, no se multiplica por 2. Este 2 se pierde. Este 2 se pierde porque es monofásico. Entonces, la caída de tensión entre fase y fase, porque esa es la que usted va a utilizar entre fase y fase, es igual a la raíz de 3 por la caída de tensión entre fase y neutro. ¿Y cuál es la caída entre fase y neutro? La impedancia, la longitud y la corriente. Donde AB es la caída de tensión en voltios, L es la longitud en kilómetros y en la corriente eléctrica y Z es la impedancia efectiva en ohmios por kilómetro. Ahí vamos. Poco a poco vamos cogiendo. Sí, ahorita tal vez con un ejercicio de pronto vamos a sentar. ¿Vale? Listo, vamos a mirar, sigamos. Vale. Estamos estudiando. Yo este documento se los voy a compartir, ¿vale? La regulación de tensión o porcentaje de caída de tensión se define como porcentaje de regulación es igual
a voltaje de entrada menos voltaje de resistencia de recibido. de Voltaje de envío recibido menos el recibido sobre el recibido por 100. por el recibido por 100. O Porcentaje de regulación igual a la caída de tensión caída de tensión en dividido la línea sobre el recibido por 100. voltaje recibido por 100. Pero Final, básicamente, ¿qué operación matemática? Si yo mando 100 voltios y me llegan 90, ¿qué porcentaje tuve yo? ¿Qué porcentaje tuve 90. de caída? Si yo mando el, 100 voltios y me llega 90 a la carga, ¿qué el porcentaje de 10, regulación? ¿El 10? 10. Eso. Entonces, básicamente es como coger el voltaje de envío menos el recibido y decir, y sacar una regla de 3 también. Si 100 voltios es el 100% y hay una caída de 10, ¿qué porcentaje será? Ya, regla de 3 también. Usted no tiene necesidad de calcular con esto, ¿cierto? Sino que usted puede calcular también con la regla de 3, que es maravillosa, es la mejor regla del mundo entero. Eso lo utiliza hasta la NASA, la regla de 3, sí. Sí. No, no es así. no sé. La regla de 3 todo el mundo la utiliza, todo el mundo la utiliza. Usted yo la vio, usted vio que usted la utilizó cuando va a convertir también de ohmios a metros. Si, si tantos ohmios son 1000 metros, 50, ¿cuántos serán? Esa es la regla 3. Listo, muy bien. Sigamos. Finalmente, el resultado obtenido en el cálculo de porcentaje de regulación debe compararse con los valores establecidos por la norma NTC 2050, donde al respecto se indica lo siguiente. Ok. En la sección, en la En la, sección 20. en la sección 210-19, inciso A, nota 4, los conductores de circuitos ramales como están definidos en la sección 100, con una sección que evite una caída de tensión superior al 3% en las salidas más lejanas de fuerza, calefacción, alumbrado o cualquier combinación de ellas, y en los de caída máxima de tensión de los circuitos alimentador y ramal hasta la salida más lejana no supere al 5%. Ofrecen Ok. una eficacia razonable de funcionamiento. Para la caída de tensión en los conductores del alimentador, gracias al artículo 215-2. Ok, aquí habla del concepto, ¿cierto? Lo pueden leer, que es más o menos lo que estamos hablando acá. Listo, muy bien. Vamos a mirar, por ejemplo, este ejercicio y vamos a aterrizar, ¿vale? Vamos a aterrizar Vale, todos esos conceptos. Todos esos conceptos, yo este documento se los voy a compartir. Es una pirinola de documento. Ese documento yo lo guardo en el bolsillo porque como la ese Biblia. documento, ese documento le sirve a uno para calcular cualquier conductor de cualquier máquina, después de que lo sepa aplicar. Mire, por ejemplo, vamos a mirar. Arranque, don Camilo. Ejemplo 1. Un circuito alimentador maneja una carga continua de 34 amperios. Sí, señor. El sistema es trifásico a 220 formado por tres conductores de cobre THHN THWN Listo, muy bien. Centelsa, calibre 2 en un tubo conduit de PVC. La longitud del circuito es de 200 metros y el factor de potencia es del 85%. Determinar el porcentaje de caída de tensión aproximada para este circuito. Listo, listo, Camilo. Usted va a hacer un diagnóstico como tecnólogo de la eficiencia de energía. Usted va a hacer un diagnóstico de un circuito. Usted tiene que hacer un diagnóstico de cómo quedó instalado ese circuito. Y entonces usted sabe que la carga está consumiendo 34 amperios, sabe qué conductor utilizaron, Ujú. sabe el calibre,
el conduit, la longitud de la trayectoria y sabe el factor de potencia es 0.95. Usted le dice, mire Camilo, determinemos a ver la caída de tensión. Pues usted podía llegar y coger y prender el aparato y medir en la caja y luego medir allá y decir, listo, no, usted tiene una caída mala, sin necesidad de calcular. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero en aras del conocimiento, yo necesito que ustedes me hagan un diagnóstico, por ejemplo, de ese circuito, porque ustedes como tecnólogos en gestión eficiente de la energía deben hacer diagnósticos. Tiene que llegar a hacer diagnóstico del factor de Análisis. potencia. Sí, un diagnóstico. Yo no, es que tenemos problemas de energía acá. Venga, yo empiezo a mirar factor de potencia, mire lo que pasa, mire lo que se tiene. Eso hay que estudiar mucho, muchachos. Bueno, vamos a mirar la regulación de ese circuito, del otro, de este. Ese circuito está malo, ese hay que cambiar de conductor. Eso es un diagnóstico de energía eficiente de la energía. Eso es un diagnóstico de gestión de energía. Aquí están gestionando mal la energía si la caída de tensión es mayor. No, qué pena, ustedes están gestionando mal la energía porque como la caída de tensión es muy grande, ustedes están teniendo mucha temperatura en los conductores y se está perdiendo mucha energía eléctrica. O sea que la gestión no es eficiente. ¿Sí o no? Entonces, aquí pongo este libro pone un ejercicio como para que se haga un diagnóstico. Por ejemplo, vamos a mirar. Entonces, vamos a calcular la impedancia. Listo. Vamos a mirar la tabla 2. ¿Qué me dicen? Que es 2AWG. ¿Qué más dicen? Que es PVC. Listo. Vamos a mirar qué resistencia tiene por kilómetro estas dos. ¿Sí o no? A mí me dicen que es esta y que es esta. ¿Y qué coseno de phi tiene? 0.53 o un coseno de phi. El coseno de phi 0.53 porque el factor de potencia es 0.85. Entonces empecemos a mirar la tabla de arriba. Vamos a mirar si el coseno de phi es 0.95, el seno de phi ¿cuánto es? Entonces vamos a mirar. Empecemos a recoger datos acá en la tabla. Eso sí no es un ejercicio. Yo les voy a poner, miren, 0.95. Seno de phi es igual a ¿cuánto? ¿Sí lo ven, muchachos? A 0.31. 0.53. Acá. 0.85. Su punto 85 y el seno de phi es 0.53. Listo, vamos para otra tabla. Listo. ¿Qué calibre es? 2. Calibre 2. ¿En qué fue montado? PVC. Como que en conduit. PVC. Eso, vamos aquí. Resistencia, acuérdese. 0.63. ¿Sí o no? Reactancia 0.623. inductiva. 0.158. De 48. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ojo con esto. 0.623 y 0.148. Yo lo saqué de la tabla. O sea, acuerda que estoy haciendo un diagnóstico y ya tengo el conductor. Eso ya está montado, pero va a mirar si quedó bien montado. Porque yo le puedo decir, no se quedó mal montado. Está perdiendo mucha energía ahí. Listo. Entonces, ahora sí, vamos para arriba. Vamos para abajo. Sigamos haciendo el ejercicio. Listo. Entonces, que si están bien los resultados, vea. Dale acá. Entonces, van a hacer el mismo procedimiento. Vean, muchachos. Lo que yo les pida en la actividad, me van a hacer el mismo procedimiento que están colocando acá. Revisar las tablas. Eso. Primero, porque para que ese procedimiento se ya acoja. Primero, mirar las tablas. Primero, cómo queda la reactancia inductiva por kilómetro, la resistencia por kilómetro y el seno de teta según el factor de potencia. ¿Por qué? Porque yo voy a calcular ya mi impedancia. ¿Cómo es la impedancia? Manito. Coja la resistencia y lo multiplique por coseno de phi. Véanlo acá.
y cojo la reactancia y multiplico por seno de phi. Entonces yo voy a colocar resistencia por coseno de phi, 0.95, más reactancia inductiva por seno de phi, la fórmula de acá. Y me dio una Z por kilómetro. ¿Cuántos kilómetros decía el ejercicio? 200 metros. ¿Sí o no? Sí. Esto es por kilómetro. Bueno, entonces van a decir, bueno, listo. Entonces, encontrar la caída de tensión entre fase y fase es igual. Por ejemplo, vamos a calcular primero la caída de tensión entre fase y neutro, que es la impedancia que ya calculé, la longitud por la corriente. Listo. La impedancia, ¿cuánto me dio? 0,608 kilómetros por 0.2 kilómetros. ¿Por qué 0.2 kilómetros? Porque tengo Porque son 200 metros. 200. Listo. Por el amperaje. Y listo. ¿Qué me dio? La caída de tensión entre fase y neutro. Ah, ya me dio en un circuito trifásico. Ya me dio la caída de tensión entre fase y neutro. Listo. Lo multiplico por raíz de 3 y ya me dio trifásico. Ya me dio entre fase y fase. Listo. ¿Cuánto me dio? 7.1, ¿vale? Correcto. Bueno, entonces, ahora, ese porcentaje es valedero. Listo, entonces empieza usted. El de envío menos el recibido. La caída de tensión menos el recibido. La caída de tensión es ¿cuánto? 7.1. 7.1. Sobre el recibido, por 100. ¿Qué porcentaje me dio? 3.2. 3.2. Entonces se le va a decir al cliente que usted montó bien ese circuito. Ese circuito, por ahí no está perdiendo la energía usted. Usted hizo un uso eficiente de la energía montando ese conductor y ese montaje, ¿no? En Condis. ¿Sí la pilla? No sé si ya está más aterrizado el cuento, ¿no? El 3.2 porque esa es eficiente. ¿Es el rango, profe? Es el rango, sí. Ahí es. Digamos del 5. Yo es hasta el 5% camino. ¿Hasta el 5? Sí, hasta el 5. Está excelente. No, usted ya le puede decir que está bien el conductor y entonces, Camilo, búsqueme cuál es el problema. O tecnólogo, búsqueme pues cuál es el problema. Entonces, aquí hay un ejercicio muy bacano. Espera, yo miro a ver por acá otro. Vamos a ver otro por acá para que miremos acá. Aquí hay varios ejercicios. ¿Cómo se comporta de acuerdo a la longitud del conductor? ¿Cómo se comporta la regulación en la medida que se va aumentando? Ese ejercicio sería bueno que lo hicieran, pero bueno, listo. Vamos a mirar a ver. Por ejemplo, ok, esperemos aquí. Por ejemplo, aquí hay otro, vea, otro ejercicio, 7. Bueno, ya están hablando de un motor. Ya no están hablando de corriente, sino dicen, vea, ojo pues, todo lo que hemos visto. Ojo acá, un motor de 50 HP, ya conocen qué es eso. Con una eficiencia del 91%, ya conocen qué es eso. Se encuentra instalado a una distancia de 150 metros de la subestación. El sistema trifásico es de 220 voltios, compuesto de 3 conductores THHN, THHWN. Centelsa, bueno, ahí está la propaganda, ¿no? De calibre 2 ceros AWG, con un tubo PVC y un factor de potencia de 0.8. Aquí hay otro ejercicio. Ya no me dan la corriente, sino que me dan ¿qué? Los HP. Me dan la potencia mecánica. Entonces, devuélvase. Usted ya sabe calcular. ¿Sí? Raíz de 3. Ya saben calcular todo eso. Entonces, aquí nos muestra. Entonces, calcular la corriente, ¿verdad? Pues, y aquí empiezan a calcular la corriente. Y empiezan a calcular el factor de potencia. Lo mismo que hemos hecho. Lo mismo que es. Recuerden que estamos en factor de potencia. Es un circuito trifásico. Y entonces, este loco terminó llegando a que la corriente es 134.6 amperios. ¿Sí ves?
Muy Ajá. bien. Entonces ya calculó la corriente porque no la dieron. Y ya empieza con la tabla. Ya empieza a decir, la tabla, me voy. El factor de potencia es de 0.8. Entonces el seno del seno de teta es 0.6. Vamos a calcular la impedancia. Lo mismo. Cogemos, multiplicamos por 0.8 más la reactancia inductiva por 0.6 según tabla. Y me dio el kilometraje ohmios por kilómetro. Y luego empezamos ya a calcular la caída entre fase y fase. Primero la caída de tensión entre fase y neutro, impedancia por longitud, por corriente. Aquí está la impedancia, 0.347 kilómetros por, mire, 150 metros, 0.15 kilómetros por 134 amperios. Y me dio una caída de tensión de 0.7. Como es trifásico, como necesitamos de fase a fase, lo multiplicamos por raíz de 3 y me da un 12.1 voltio. Entonces, con ese 12.1 voltio, miren lo que pasa. Calculo la regulación y vea lo que me da. Vea lo que me da. 5.55, me salí. Me salí. Pero ¿Qué un dice? poquito nomás. Eso, pero ¿qué dice? Por consiguiente, el mismo procedimiento con el anterior, colocándole 3 ceros. Y la caída de tensión me dio de 4.5%. O sea, él ya le dio la respuesta, pero hay que hacer el mismo procedimiento. O sea, ¿qué diagnóstico le va a dar al cliente? Mire, vea, usted está mal. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Por favor, colóquele un número más y le va a dar el 4.5%. Eso no es un diagnóstico. Usted le va a dar un diagnóstico al cliente. ¿Sí? Le va a decir que quedó malo y que quedó bueno. El circuito pasado estaba muy bueno, pero ese de 50 caballos, eso no sirve, porque usted ese motor lo va a utilizar todas las 8 horas, 30 días, y bueno, mire hasta a dónde le va la energía. En cuanto al factor de potencia, ¿qué le va a decir? Que está bien. No, que está mal también, vea. Entonces, usted dice, vea, yo le voy a calcular un condensador que lo aplique a ese motor, porque usted está en 0.9 y usted lo están castigando acá. Entonces, mire que aquí usted va a aprovechar en este circuito eléctrico de dar 2 diagnósticos diferentes. Primer diagnóstico, tiene un factor de potencia muy malo. Segundo diagnóstico, la caída de tensión está muy mala. El circuito hay que mejorarlo. Primero, vamos a calcularle cuánto le están cobrando usted al mes esto. Y cuánto vale la montada un condensador. Cuánto le cuesta la montada un condensador. Y cuánto se ahorra. Y cuántos meses se va a durar usted para recuperar este condensador. Pero, ojo, por favor, cámbienme el conductor. No 2 ceros, póngamele 3 ceros, porque así usted va a trabajar con 4.5% de regulación y está dentro de la gestión eficiente de la energía. ¿Preguntas? Si no fuera Centelsa, No, cualquiera. No, eso no es no, ese cuadro que hay en la parte de arriba no es un cuadro de una marca. Eso es un cuadro general que por eso, todos pero los si fuera un cable fabricantes tienen que no los, es estándar. los fabricantes tienen que, bueno, a veces ellos utilizan algunas tablas, pero no se pueden pasar de ahí. Esa tabla la puedo utilizar. Generalmente ellos están muy ajustados. Ellos no tienen problema en cuanto a eso, ¿no? Están muy ajustados. Una pregunta, buenas noches. Sí. Buenas noches. Bueno, con la marca Centelsa, creo que están hablando de algo de Centelsa. Sí. Pues, Bueno, yo estoy trabajando en una empresa de proyectos eléctricos donde manejan diferentes marcas. sí, señor. Lo que estoy viendo últimamente dentro de mi cargo es que a veces homologan marcas con referente a las marcas. De pronto no Sí, tienen señor. una marca
o los requerimientos del cable o requerimientos del equipo, entonces siempre lo homologan con Siemens, con Schneider, con otras marcas. Sí, señor. Entonces, con referente a implementar un proyecto fotovoltaico, esto Sí, señor. aplicaría a este tipo de ejercicio. Es muy interesante que me va a preguntar. De hecho, nosotros estuvimos analizando la planta de Gaira aquí en Santa Marta, que realizaron, ellos hicieron una planta de 130 kilovoltiamperios, grandecita, muy interesante. Y resulta que ellos, la planta quedaba a una distancia de 150 Hace metros. calor ahí. Hace calor. Sí, hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Ya, pero entonces cálmate, deja la intensidad. Alguien tiene Bueno, calor. échale pues ojo, échale pues ojo. Bueno, échale Ahí pues está ojo. Mire, ahí metido. vea pues. Mire, pues entonces resulta que nuestra planta queda de la subestación para inyectarle la energía fotovoltaica, queda aproximadamente a 150 metros. Ese fue el primer obstáculo. El segundo obstáculo es que la planta se realizaron tres circuitos aparte. Lo hicieron. No generaron los 130 ahí mismo, sino que generaron los 120, sino que generaron 30, 30, 40, 40, 40. Y mandaron tres circuitos a 150 metros. Entonces, Sí. se generaron, ellos hicieron la conversión a 480 voltios para llegar allá a otro transformador y de 480 bajarlo a 220. Pero lo interesante es usted saber calcular qué conductor tiene que tirar desde allá de la planta hasta la subestación para que no a la caída de tensión sea más del 5%. Eso aplica con nosotros. O sea, muchas veces las plantas fotovoltaicas no quedan cerca de la subestación que usted va a inyectar. Como nosotros estamos inyectando por baja tensión, porque no es una inyección, es un híbrido, es una planta híbrida. Entonces, nosotros inyectamos por baja tensión. ¿Sí? Y eso es muy crítico, la caída de tensión. Son conductores gruesos, entonces la idea es que no se caiga tanta la tensión, sino que a través de estos cálculos usted pueda garantizar que le lleguen el voltaje adecuado al transformador. Recuerde que ese transformador, nosotros cogimos un transformador, vea, todo lo que hemos visto se está viendo ahí. Cogimos un transformador, lo elevamos a 480 y lo enviamos hasta la planta. Y ahí en la planta, ese transformador cogió los tres circuitos, los unió, entró al transformador y bajó a 220 y ya inyectamos al transformador por baja tensión. Todo ese proceso, todo ese transporte de energía tiene que tener mucho cuidado en la regulación. Esa es la clave, mejor dicho. En todo ese circuito. Ahora, ¿por qué se hicieron tres circuitos? Porque no existía un cable tan grueso, pues un cable bien grueso es infinito. Entonces, ¿qué pasa? Se generó a 130 kilovoltiamperios pico, pero se dividieron tres circuitos. Hicieron tres plantas prácticamente, con sus propios splits y todo eso. Cada uno con sus cálculos de pérdida también, que no pasen del 5%. Eso es interesante. Hemos dicho todo lo que le estoy dando se aplica a todo lo que estamos. Ahora, nosotros vamos a ver también sistemas fotovoltaicos. Interesante, bien. Porque, profe, donde yo estoy también, ellos venden tipos de cable, o sea, vendemos tipos de cable para también ya la parte fotovoltaica. Ya son como cables especializados. Sí, porque es DC. Es DC. Cuando usted genera ya en la fotovoltaica, se genera 500 voltios, 700 voltios, eso depende pues del inversor que usted tenga.
pero es DC y es Sí. especial. El conductor es un poquito especial porque el Sí, conductor claro. que nosotros conocemos siempre es AC alterno. Ok, listo. Gracias. Mucho gusto. ¿Qué otras preguntas tienen, muchachos? Profesor, ¿a partir de cuántos metros se hacen esos cálculos? No, cualquier 15 metros, 20 metros, 10 Por eso, metros. pero si tengo por ahí 5 metros, no. Sí, claro. Claro, También. porque también. O sea, obviamente que el empírico dice, metámosle calibre y le pone un calibre más grueso y chao. A ver, la regulación, hay una pelea entre la parte económica y la parte técnica, ¿no? Ya. La parte, se puede tirar, no, vea, con 12, no, yo le voy a tirar un 10. Tiro el 10, no pasa nada, pero es más caro. Entonces usted, Mucho más caro. claro, como tecnólogo tiene que hacer como punto, un punto de encuentro entre la parte económica y la parte técnica, que la caída de tensión no pase de 5, ni tampoco que la caída de tensión sea 1. Imagínense, mire ahí la respuesta aquí de aquí son 4.5. La respuesta bien. Yo le puedo colocar 4 ceros, entonces aquí me da que 3%. Bueno, la pérdida son menos, pero pucha, vale plata. Saltar de 2 ceros a 3 ceros es un billete. Y si son Claro. 150 metros, y si son Pero cuando 150 hablamos de metros, calibre 12 y 10, también, pues sí, pero es o poca sea, la diferencia, ¿no? es poca la diferencia. Pero cuando es larga, sí, y que cuando van varios, o sea, ¿cuál es lo que yo digo? Es hacerlo bien técnicamente en cuanto a la parte técnica y la parte económica. Pero eso sería como a partir de 10 metros, pienso yo, ¿no? Sí, claro que sí, a partir de Si es 10 metros. poquito, pues no es necesario hacer eso. Sí, de hecho, en las instalaciones eléctricas residenciales, usted no calcula regulación. Que no Esa era con la pregunta. calibre 12 y chao, porque ya está normalizado todo. Calibre 12 y Norma- chao. Normalizado es que usted no le puede poner más de 1500 vatios a un circuito, que no puede utilizar calibre 14 sino 12. O sea, usted está sobrado, siempre está sobrado. ¿Y qué ventaja haría en meterle 10 al 12? ¿Ninguna? 10, ¿Perder plata? perder plata. Y ahora, en una instalación residencial, Sí, señor. mire, hay una desventaja. Primero es más caro. Sí, ¿Qué ventaja? Es que hay menos pérdidas por caída de tensión. Eso sí es. Pero métase cable en un toma. Se vuelve un 3, muy grueso. muy grueso. Sí, ya empieza a tener problemas mecánicos. ¿Pero mejoraría la factura o no? Muy poquito, Muy poquito. compañero. Muy poquito. Yo creo que les mejora el bolsillo más bien. Y tiene Ya, problemas también de montaje, claro. Se complica el montaje. claro. Se complica el Muy montaje. Hay difícil cosas. Por para eso es que meter. un verdadero técnico busca la coincidencia efectiva entre la parte eléctrica y la parte económica. Todo, mecánica y todo eso. Tiene que mirarse mucho en esa parte. Otra consulta sobre el recubrimiento. Sí, señor. ¿Por qué los cables que están haciendo ahora con cualquier jaloncito ya hacen corto? Imagínese, eso sí es grave. Busque una buena marca, porque una buena marca no le sucede eso. No, No. Eso ahorita hay un sistema, hay unas nuevas tecnologías de recubrimiento de poliéster, tienen unas fibras especiales. E inclusive este papelado de esos, madre, se mata uno pelándolos en la punta. son fuertes. Son fuertes, son muy buenos. Sí, hay algunas marcas, sí. Claro que hay marcas también muy malas. Pero yo hablo de los cables residenciales. Sí, lo que pasa es que en residencial se aconseja siempre el cable 7 hilos. Aquí en el Magdalena todo el mundo utiliza alambre, yo no sé por qué es por barato, pero eso es un atropello físico pues para una instalación. Usted lo que se ahorra usted en el conductor lo pierde montándolo.
porque monte ese alambre, que eso parece un alambre de acero y eso la montada es un gallo. Y eso, Porque es alambre. En cambio, el cable son varios cables y son 7 hilos y son más flexibles. Es un poquito más caro, pero usted el montaje lo hace en un momentico, Más breve. más breve, sí. pero todas las casas tienen ese alambre. Pero no todas, Camilo. ¿Usted dónde vive? La En mayoría, Bogotá, profe. ¿Usted en dónde vive, en Camilo? Bogotá, en Bogotá. Ah, no, hay 7 hilos también. Pero por allá en el estrato 6 era. No, no, no. Yo en No, Yo ninguna vi uno parte he visto, conjunto. yo en ninguna Y parte he también visto es 7 hilos. no. No, Está en la dimensión desconocida entonces. Uy, ¿cómo así, Camilo, verdad? 7 siempre es hilos. alambre. No, Camilo, mire bien, observe bien, que es una sola barrita. Oh, esa sola barrita ya está mandada a recoger. Esa Pero sola esa barrita barrita, está por todo lado. no, mire bien, Camilo, observe ahí, le pongo esa tareita. Ya. Mire, esa barra es un gallo instalar, se demora, mejor dicho, usted con un cable, con un alambre, se demora casi el 50% más que una de 7 hilos. Sí, Es una porque tú. vulgaridad eso. Pero ¿a partir de qué año están usando el cable? ¿A partir qué? ¿De qué año? ¿De qué? ¿De qué año de las Ah, construcciones? no, hace mucho tiempo, Camilo. Pero que hace unos 15 años, hace 10. Yo creo que por ahí unos 6 años atrás, 7 años. Ah, entonces tengo que mirar, son unos construcciones modernas, Sí, nuevas. claro que sí. Es una elegancia. Usted lo mueve y eso es muy flexible. Sí, porque debe ser muy dúctil, ¿no? Sí, muy dúctil, muy flexible. Muy bacano para trabajar. En Y cambio, es más caro que el de alambre. sí, que el alambre, claro, es más caro porque el proceso es más complicado. Es muy diferente usted colocar una barra ahí y encauchetarla y chao, a uno de 7 hilos. El 7 hilos hay que trenzarlos bien y todo. O sea, tiene procesos mecánicos de fabricación más complejos. Pero es una elegancia. Y soportan la misma corriente. Ah, sí, pero por la misma corriente. Señor. Ya. Ahí les tiene, ese tema es muy interesante, muchachos, como los que hemos visto, ¿no? Pero ese tema es muy bacano porque, vuelvo y le digo, usted lo domina y instala cualquier cosa. Instala cualquier cosa. En las instalaciones residenciales se usan empalmes o soldadura. No, conectores. Conectores, Sí, conectores. Ni empalme ni soldadura. unos que son plásticos que son de aplastar. Eso. Aunque para mí son muy malos. Para mí son Por muy eso. malos. Entonces mejor hacer empalme. Para mí sí. Pero claro que lástima ese aislante. La cinta aislante está mandada a recoger, muchachos, ¿no? Eso ya está prohibido. Entonces, ¿qué le pones? Ese que lo cubre con Terminales, calor. terminales. Terminales, Sí, señor. de los que se unen Sí, señor. para continuar el recorrido. Exactamente, sí, señor. Y no va cinta aislante. ¿Cómo? Y no le echan cinta aislante encima de los conductores. No se le puede poner. Esto está prohibido por el retén. La cinta aislante. Pero ¿y cuál es la razón? Porque la cinta se ensancocha, se cae y queda expuesto el cobre. Eso no sirve para nada. Eso con el tiempo ya no sirve. La cinta pierde las propiedades, se desenvuelve y deja el conductor. Cambia de los conectores tipo resorte. Eso sí es una maravilla. Porque usted pega el conductor, véalo por internet, alguien que me pueda colaborar por el grupo. Conectores tipo resorte. Esto es una maravilla. Entonces, usted pega eso y eso no molesta para nada, muchachos. Pero entonces debe ser que la cinta aislante de ahora es muy mala. No.
Siempre. Siempre es mala. Pero si hay casas de 60 años que tienen cinta aislante y no pasa nada. Ah, bueno, quién sabe. De pronto está muy mala ahorita ya porque como ya está prohibida. Exacto. Sí, ya Es está que me prohibida, parece que sí. la cinta que fabricaban antes era Puede ser, puede ser, como una especie de tela. puede ser, sí, puede ser. Ahora, hay que saber aplicar también, porque la gente no sabe tirar cinta adelante tampoco. La cinta hay que envolverla y estirarla. Y cuando usted la estira, ahí se la envuelve. Estirarla y envolverla. Estirarla y envolverla. Hay gente que la envuelve y luego la estira. No, usted tiene que estirarla primero y ahí aplicarla. Porque cuando la estira, usted activa todo eso, ese pegante lo activa. Ahora, cuando usted la va a cortar, la tiene que cortar estirándola hasta que se reviente, Estirándola, no ah, cortándola, jalando, jalándola, sí, señor, para que quede bien. para que quede bien, sí, señor. Y hay personas que le prenden ahí con un encendedor Ah, sí, pero esos son trucos viejos. trucos viejos ya, que no aguantan. Tiene que ser uno muy técnico ya. Sí, señor. Ya, Bueno, bueno, muchacho, entonces terminemos por hoy. Voy a dejar de compartir. Espero que les, les, espero que hayan entendido el tema. El tema es muy interesante, supremamente interesante. No sé si tengan otra pregunta. Voy a dejar de grabar y en el transcurso de las